Buenas tardes. Funciones para recorrer un archivo o para movernos dentro de un archivo. Bueno, empezamos con algunas funciones para ir recorriendo carácter por carácter o ir moviéndonos dentro de un archivo, ¿no? Tenemos rewind, que ¿qué es lo que hace? Recibe por parámetro el puntero y lo que hace esta función es mover la posición del puntero al inicio del archivo. Devuelve true o false si se ejecutó correctamente o no. Entonces acá como ejemplo tenemos, primero abrimos con fopen un archivo salida.txt en modo R+, o sea lectura y escritura. Guardamos el puntero en esta variable gestor. Utilizamos fwrite para ir fwrite para que lo quiera, para ir escribiendo contenido a ese archivo. Escribimos una sentencia realmente larga, después fíjense qué hacemos después. Hago un rewind para volver al principio, el puntero al principio. Después imprimo fwrite, o en realidad escribo fwrite con fwrite foo, un texto, y después vuelvo al principio de nuevo. Y después hago un fread, o sea leo. ¿Ven? Acá, primer parámetro es el puntero y segundo parámetro uso la función file size que me obtiene el tamaño en caracteres del archivo. Le paso por parámetro el pad del archivo. Eso me devuelve la cantidad de caracteres o el tamaño y uso fread como el segundo parámetro es justamente la longitud a leer. Y luego cierro con fclose. A ver, probemos esto. Acá tengo este archivo, recorrer archivo .php. Ahí está, usando rewind y fseek. Vamos a ver este archivo primero. Vamos a seguir viendo el fseek, por ejemplo, que ahí también utilizamos en el ejemplo. El fseek sitúa en una posición específica del archivo, al puntero, ¿no? Primer parámetro, el puntero del archivo abierto. Segundo parámetro, la posición donde queremos ubicar el lector o el puntero del archivo. Devuelve 0 en caso de éxito o -1 en caso contrario. Acá como ejemplo abre el archivo, lee alguna información con fget, vuelve al principio, igual que usar rewind, ¿no? Nada más que acá le indicamos a la posición 0, nada más con fseek, que sería lo mismo que utilizar rewind. O la ventaja de esto que le podemos indicar que se posicione en otra posición, ¿no? Entonces acá vemos, un ejemplo completo utilizando rewind y fseek. Tenemos el archivo, el pad del archivo, lo abrimos con fopen en modo de lectura, en modo R. Hacemos fseek para posicionar a la posición 5 del archivo. Vemos que contiene archivo 1.txt, contiene esto. ¿Ven? Luego, una vez que me posicione, imprimo con fread, obtengo, fíjense, desde la posición 5, desde donde está ubicado originalmente, hasta la posición 20, que le indico como segundo parámetro en fread. Eso es lo que hace fread, ¿no? Lee. Ven, ahí está. Y lo muestro. Después va a la primera posición usando la función rewind como para poner el lector a la posición 0 y muestra los 20 caracteres, los primeros 20 caracteres de nuevo con fread para que vean la diferencia. Y después fclose. Bueno, sería, comento acá estoy llamando a la función que hace todo ese código. Ejecuto el archivo RAM y ahí está. Es un ejemplo de, fíjense, ¿ven? Vamos a ver el archivo. Desde acá está empezando a imprimir. Desde la posición 5. De ahí. ¿Ven? Porque yo se lo indiqué. Yo se lo indiqué acá. Primero, se posiciona en la posición 5 y de ahí
imprima desde esa posición, obviamente el fread, hasta el carácter 20. O los 20 caracteres subsiguientes en realidad. Y entonces se imprime, a ver, veamos. Ven todo esto. Esto es un ejemplo de PRU. Esto es un ejemplo. Serían los siguientes 20 caracteres. Desde la posición 5, ven que empieza desde acá. O sea, si nos fijamos en el archivo, desde ahí empieza. Hasta, a ver, un ejemplo. A ver, esto es un ejemplo de PRU. Sí, esto. Esto en realidad es lo que está tomando. Hasta la posición 20. Si contamos esto, a ver, ser 1. Sí, sería esta la posición 20, o sea, hasta acá. Y después el otro, esto es un ejemplo de, está empezando desde acá, desde el principio hasta el carácter 20. ¿Ven? Este segundo es el resultado de, a ver, de ejecutar, acá hace un rewind, vuelve al principio, o sea, se posiciona en la posición 0 del archivo, o sea, acá al principio, y después imprime hasta la posición 20, como le indico en el segundo parámetro. Ven acá, en fread el length, el número de bytes leídos, acá, y después cierro. ¿Ven? O sea, uno arranca desde la posición 5 y el otro gracias al rewind desde la posición 0. Con fseek posicioné la posición que yo especifique. Bueno, ese fue el ejemplo. Después tenemos la función ftell, que indica en qué posición está el puntero de lectura-escritura actual del archivo. En caso de error, devuelve false. Le pasa el puntero y te indica en qué posición está. Si está en la posición... A ver, y acá hay un archivo. Acá hay un ejemplo que abre el archivo en modo de lectura. Con fgets voy leyendo, obteniendo los valores, el contenido del archivo, y acá indico en dónde estamos. Con ftell muestro, ftell me devuelve en qué posición está, y después cierro. Y acá un ejemplo. Acá recorriendo archivos 2, vamos a ver este, vamos a ejecutarlo. En realidad ya está ejecutado, lo voy a refrescar simplemente. Ahí está. Fíjense en qué es lo que hace esto. Muestra un título utilizando ftell, define una variable con el path del archivo a trabajar o a abrir. Con fopen lo abro, esto me recupera en modo lectura, modo R, devuelve en fp, tengo entonces el puntero del archivo abierto, y acá lo recorro, fíjense, con un while, preguntando si es fin del archivo. O sea, mientras no sea fin de archivo, ejecuto el código del while, que sería fgetC, voy obteniendo carácter por carácter, fíjense acá con esto, carácter por carácter del contenido del archivo, y después concateno con un texto, está en la posición, y acá concateno con el uso de la función ftell, a ver en qué posición está, ftell, y después cierro. Y entonces, a ver, que estoy imprimiendo archivo 1.txt, que es esto, básicamente. Va imprimiendo todo el contenido e indicando la posición de cada carácter. ¿Ven? E está en la posición 1, S está en la posición 2, T está en la posición 3. ¿Ven? Esto es cada carácter. Va imprimiendo las posiciones. Bueno, entonces estos fueron algunas funciones para mover el puntero de lectura dentro de un archivo.